Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española desde 2017, recibió este martes al presidente de la Generalitat, a Salvador Illa, en Bruselas. Una reunión de hora y media a puerta cerrada, sin explicaciones, sin detalles y sin declaraciones posteriores. Solo imágenes, sonrisas, cordialidad y un gesto que políticamente equivale a un blanqueamiento en toda regla del expresidente fugado de la justicia española. Hasta hace bien poquito, Salvador Illa decía que no era adecuado ni tampoco responsable reunirse con Puigdemont. Ayer lo ha hecho. Pedro Sánchez en 2019 prometió traerlo de vuelta para que rindiera cuentas ante los tribunales. Fíjense cómo han cambiado las cosas, porque hoy, esta semana, 6 años después, envía al presidente catalán directamente a Bélgica, casi a rogarle el apoyo que su gobierno necesita en el Congreso. Porque no se trata de una visita protocolaria, desde luego el contexto lo dice todo. El Ejecutivo afronta a partir de ahora votaciones clave, desde la reducción de la jornada laboral hasta los próximos presupuestos, si es que finalmente se presentan, como dicen desde Moncloa. Y la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez está llena de grietas. Junts, el partido de Puigdemont, aprovecha cada coyuntura para tensionar la cuerda, pero sin llegar a romperla del todo. ¿Qué le pidió Puigdemont a Illa? ¿Qué exige realmente el líder separatista a cambio de seguir sosteniendo al gobierno de Sánchez? Nada de eso se ha explicado. El silencio es total, como decimos, y mientras tanto la imagen es la que queda. Un presidente autonómico entrando en la sede de la Generalitat en Bruselas para rendir reconocimiento político a un prófugo de la justicia. Un prófugo que, dicho sea de paso, parece no conformarse con interlocutores intermedios. Ni Illa ni Zapatero. Lo que Puigdemont quiere es a Sánchez cara a cara, y lo estaría reclamando en voz muy bajita, pero con una exigencia muy firme. La reunión, en definitiva, no buscaba resolver nada concreto, ese es el discurso oficial, pero todos en el tablero político reconocen que ha servido como un paso previo, casi como un ensayo general, para que se produzca ese encuentro que se estaría preparando entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, incluso aquí en España, en el Palacio de la Moncloa. Un expresidente fugado y prófugo convertido en socio indispensable del gobierno de España. Esa es la fotografía política del momento, una fotografía, desde luego, difícil de digerir para muchos. Muy buenos días, arrancamos este miércoles día 3 de septiembre aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa. Comenzamos la jornada recordándoles que en el Santoral de hoy celebramos San Gregorio I Magno Papa. Comenzamos además pendientes de esa reunión, analizando los detalles de esa reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, de la que muy poquito sabemos, y la jornada hoy aquí en el Toro Televisión la terminaremos esta noche, donde a partir de las 10 menos cuarto pueden ver esa entrevista que va a realizar José Javier Esparza a Santiago Abascal, el presidente de Vox, en El Gato al Agua. Muchos asuntos los que van a estar encima de la mesa, sobre todo el de la inmigración ilegal, una preocupación que sigue inquietando a miles y miles de españoles, y más aún después de lo vivido en el centro de Menas de Hortaleza, a raíz de esa violación de este fin de semana por un individuo del que además ahora ya se está barajando la sospecha, porque ha tenido muchísimas identidades falsas, de que no era un Menas, sino que tiene muchos más años que los 17 que dice tener. Hablaremos de ello, sobre todo además 24 horas después de que se produjera esa manifestación frente a las puertas de ese centro, que la delegación del Gobierno ordenó prohibir en la jornada de ayer. 4 o 5 son ya las ocasiones que la delegación del Gobierno intenta evitar que se produzcan ese tipo de concentraciones. Muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas, y esta noche no se olviden, Santiago Abascal en El Gato al Agua, se lo iré recordando a lo largo de esta mañana. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. Rápido, Ángeles Barceló se va a hacer un reportaje sobre la crisis humanitaria en Gaza y Israel, Palestina, tal. ¿Dónde se ha ido a hacerla en los reportajes? ¿Palestina? ¿Se ha ido con los chicos estos del...? ¿Se ha ido a Israel? Lo está haciendo desde Israel. Bueno, ya eso. Es un viaje bonito. Ya está, ¿no? No tienen los huevos de meterse en medio de los palestinos, porque claro, sabe lo que pasa allí. Y se va a criticar a los israelitas en su casa.
y a promover el Free Palestina. Bueno, puestos a promover cosas, les recomiendo a Ángeles Barceló que se va a Nigeria. En norte de Nigeria, el año pasado, mataron a 500.000 cristianos, más o menos. Medio millón de cristianos muertos, asesinados en el norte de Nigeria. ¿Por quién? ¿Por quién? Por islamistas, que no quieren que haya cristianos en Nigeria. 500.000. ¿Han leído ustedes algo de eso? En algún sitio, El País, Le Monde, El Corriere de la Sera, el New York Times, Wall Street Journal, Murdoch, la madre de Murdoch. No, ¿verdad? 500.000 cristianos muertos. Vale, es que no se lo han oído ni al Vaticano. No. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. ¿Le importan a alguien los cristianos muertos? Bueno, son mártires. Oye, al cielo, tú, desde ese punto de vista. Pero claro, desde el punto de vista de la justicia humana, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿No? Ángeles Barceló... Miguel Ángel Durán, muy buenos días. Buenos días, disculpa. Ángeles Barceló fue una de las pocas periodistas, bueno, hubo varios, que cuando estalló el escándalo Pujol, defendió a Pujol a capa y a espada. Es decir, esa es la catadura moral de determinados aladiles de la prensa española. Esta es la catadura moral de esta gente. Todo esto y mucho más, Julio, en tu canal de Telegram, ¿no? Sí, los obispos polacos llaman al boicot de la asignatura de educación sexual en los colegios, universidades, etc. Los obispos polacos existen, son católicos, se mueven, no están por la X, ni por el IBI, ni... No, han hecho un boicot a la asignatura de educación sexual que está imponiendo el régimen masónico de Donald Tusk, que gracias a Dios tiene la contrapartida, el balance, el equilibrio del presidente nuevo de la República, que ese es un tío serio, ¿no? Pero los obispos, boicot, tampoco lo vais a leer en ninguna parte. No, lo digo porque una cosa es lo que France Press y Associated Press cada día promueven como lo que van a ser las noticias en todo el mundo, y otra cosa es lo que son las noticias en todo el mundo. Bueno, aquí intentamos contaros lo que son las noticias en todo el mundo, que tienen relevancia para nosotros. Este país está dormido o muerto. Es decir, ha tenido eso, un país que todavía, haciendo lo que hizo Televisión Española, con Canal 24 Horas, la 1, la 2, el Teledeporte, la madre que los parió, han hecho menos audiencia que el Pablo Motos. Bueno, pues, y con 1.200 millones de presupuesto. ¿Sabéis cuántas televisiones haríamos nosotros con 1.200 millones de presupuesto? Haríamos la televisión mundial y emitiríamos en Marte y en miércoles. Luego seguimos, Alba. Viene don Julio Ariza con ganas de dar mucha caña, y eso que esta mañana le habrán podido escuchar muchos de ustedes con don Luis del Pino en Mañanas en Libertad. No sé cómo viene Josep María Francas. Buenos días. Normal, pero sí, venía con un tema, pero contestando lo que dice Julio, yo que los domingos suelo ir a misa, me quedo asombrado cada vez cuando en la petición, en la oración de los fieles, se reza por las guerras y tal, pero jamás se reza justo por los cristianos asesinados en África, jamás. Pero sobre Palestina, sobre todo, y en teoría voy a una parroquia de las serias, que no cabe un alma y que incluso tiene gente fuera porque no caben dentro, cosa que en algunas, si estuviera en Barcelona sería al revés, no habría nadie dentro y estarían todos fuera, que es una pequeña diferencia. No, yo quería hablar de la condonación de la deuda hoy, porque es lo que salió, es la noticia de ayer, me parece más interesante que lo de Illa, porque ya lo comentamos, y sobre todo porque viendo las distintas televisiones se van aproximando a la verdad, pero al final todas se pierden. Y ayer hubo una intervención de un conocido vuestro y mío, un tal José Ramón Riera, que creo que es el que lo explicó mejor en muy pocos segundos, pero muy rápido. La ministra o la vicepresidenta ha dicho que todos salen ganando. Eso simplemente es imposible, o sea, es imposible que todos salgan ganando. Y es fácil de explicar. Si tenemos un edificio con distintos pisos y todos deben a la comunidad distinto dinero, si se coge todo y se divide, el que debía menos acabará pagando pues, por el que debía más, con lo cual ese seguro que no gana. Si hay alguno que no debía nada, ni te cuento, pero en fin, así de rápido, ¿no? Como mínimo sería premiar al golfo, es decir, el que debe más te perdono, con lo cual premio tu mala conducta. Y como mínimo sería castigar al cumplidor, porque el que ha cumplido tiene que pagar lo que ha gastado el golfo, ¿no? Entonces, Riera ayer hizo una cosa que es muy interesante,
porque desmitifica el tema. Dijo, pues la deuda evidentemente no se pierde, sino que se pasa de la caja particular de cada comunidad a la caja común de todos. Pero eso no es tan fácil, porque en Antena 3 lo han explicado muy bien así, y ahí se han quedado, pero no es verdad. Porque resulta que el País Vasco va por libre, con lo cual a la hora de dividir el País Vasco no va a pagar un puñetero euro de esto. Pero es que Navarra va por libre, con lo cual a la hora de dividir tampoco va a pagar un puñetero euro de esto. Y Cataluña, si se culmina el proceso, como va a ir por libre, tampoco pagará un puñetero euro de esto. Con lo cual sería coger, sobre todo, el dinero de Cataluña, el dinero del resto, las tres que más deben, que serían Cataluña, Andalucía y Valencia, repartir no por todos, con lo cual pues el resto tienen que pagar más. Es así de simple. Y por cierto, la excusa que está dando el gobierno y los periodistas gubernamentales, es decir, los subvencionados, es que todo eso va a hacer que, al no pagar deuda, las comunidades puedan invertir en educación y en sanidad, y en viejecitos, y en el ELA, y en los enfermitos, y en lo que quieran. Mentira. La IREF ya ha dicho que no se puede gastar un puñetero duro de lo que se ahorre uno en intereses, sino que simplemente tiene que ser para devolver deuda. Con lo cual, otra mentira. Bueno, pues que se quiere seguir engañando, ya sabe lo que tiene que hacer. Ignorar la realidad. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Arturo Moreno, hola, muy ¿qué tal, buenos Alba? días. ¿Cómo estás? Es un placer volver Igualmente. a verte por aquí. Me alegro. Y también nos acompaña Ignacio de Oces. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, Alba. Y doy por saludado a Miguel Ángel Durán. Escucha, nuestros Vox está anteriores. contento. Vox está contento, mira cómo se ríe, Ignacio. Bueno, estoy contento en lo personal. En lo político, España está hecho un desastre. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Y a eso me Bien. pondré en breves momentos. Quien desde luego parece que no está nada contenta es la exmujer de José Luis Ábalos, que promete desvelar en los próximos días, en una entrevista que va a ofrecer en un nuevo programa de televisión, detalles sobre José Luis Ábalos, aunque todo, como bien decía esta mañana don Luis del Pino, parece que será más salseo que otra cosa. Sí que es verdad que había muchas páginas XX y carpetas de chicas, y le recrimino. Yo me senté un día a mis hijos y les dije, hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papá. Yo digo de irme, me dice que cómo me voy a ir, que haga el favor, que cómo me voy a ir como una inmigrante fracasada. Y al poco tiempo que oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera. Yo no cogí ese coche jamás, muy poco, pero sola nunca. Yo es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo. Y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación. Pastillas que son Viagra. Yo tuve que buscar en internet para qué eran esas pastillitas. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. Esa entrevista al completo y el alcance de todas esas denuncias que ahora mismo tampoco podemos analizar mucho más, ya que esto simplemente es un cebo de esa entrevista que va a ofrecer. En la jornada de hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... Solo una cosa, un dato. ¿Nos podría también decir cuánto ha cobrado por la entrevista o no? No, por saberlo, ¿eh? No, es por saber el precio que tiene el que cuente todo eso. Es que no es lo mismo contarlo porque en honor a la verdad o en sede judicial que en un sitio donde te dan $500.000 euros. Obviamente. Vale. Veremos también si todo por saber, veremos también si lo que cuenta tiene o conlleva alguna ilegalidad. Nada, ¿qué va? No, nada. Por eso, que eso también es interesante verlo, porque también muchas veces... No, sería cómplice del delito, vamos, encubridora. Y, bueno, si en el momento que tú tienes conocimiento de que alguien está cometiendo un delito, tienes que irte al juzgado de guardia. Eso es. Sobre todo si eres fiscal, pero no parece que sea el comportamiento de la Fiscalía. Uy, de la Fiscalía hablaremos en unos minutos, que además esta mañana está previsto que entregue esa memoria a Su Majestad el Rey Felipe. Pero Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que está viajando a Londres este mismo miércoles para reunirse con el premier británico, además con el tema de la economía como el asunto central de todas esas relaciones
negociaciones y van a presidir en la jornada de hoy la firma de un acuerdo de colaboración estratégica entre ambos países. Mientras tanto, en la jornada de ayer, ya lo saben, era una de las noticias del día, reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de 1 hora y media de duración en la sede del Gobierno, en las dependencias de la Unión Europea. Poco o nada se supo de ese encuentro, no quisieron realizar ningún tipo de declaraciones. De hecho, Vox viene denunciando a través de las redes sociales como inmediatamente después Salvador Illa se fue a participar en un acto donde fue recibido casi con todos los honores por parte de la cúpula del Partido Popular y también de Esteban González Pons. Ambos, tanto Carles Puigdemont como Salvador Illa, sí de que dedicaron unas palabras a través de las redes sociales bastante más tarde de lo que fue ese encuentro. Las van a ver en sus pantallas. Ambos informan precisamente de la reunión, pero no cuentan muchísimo más del contenido de la misma. Según Carles Puigdemont, volvió a quedar claro que no vivimos en una situación de normalidad. Por su parte, Salvador Illa, el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, aseguraba que la reunión de ayer era un ejemplo del diálogo, que es el mejor, lo definía así, el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Esa misma mañana, Félix Bolaños lo enmarcaba en la absoluta normalidad, mientras que Emiliano García Paje lo único que venía a decir es que esperaba que Illa siguiese supiendo que el presidente es él. Yo creo que sin duda esa reunión es un paso más en la normalización política, institucional y social de Cataluña, un paso más en la línea del trabajo, de diálogo, de acuerdos, de esfuerzo por intentar llegar a puntos de encuentro entre muy diferentes. Esa es la etapa que se vive hoy en Cataluña, que llevamos viviendo un año, que desde luego el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha impulsado en los últimos años. Y yo lo que le deseo al presidente Illa es que, como hasta ahora, como hasta el día de ayer que se reunió que mantenga claro que en Cataluña el presidente es él y que no hay mando a distancia. Bueno, lo que está claro es que el encuentro de la jornada de ayer entre Illa y Puigdemont es la previa, no sé qué opinan aquí en la mesa, para un encuentro entre Sánchez y el prófugo. Arturo. Bueno, vamos a ver, yo creo que, si me permites hacer una breve introducción, yo creo que todo esto que está pasando en España, que al final es una conculcación permanente de los principios de igualdad y de solidaridad, que debían ser principios orientados, que no digo indudablemente monopolísticos, pero sí que un poco definirían la idiosincrasia de la izquierda y que se están viendo permanentemente, ya digo, conculcados. Es decir, toda la política de Sánchez de alguna forma gira en torno a erosionar estos principios, como puede ser la quita de la deuda, como van a ser los presupuestos y vamos ya hablando de palabras mayores con lo del cupo catalán, ¿no? Es decir, lo que está pasando yo creo que nos debe llevar a una definición psicológica de este señor, ¿no? Yo creo que es lo que se llama la tríada oscura de la personalidad, ¿no? Una personalidad que está definida por 3 rasgos. El primer rasgo es el narcisismo, es decir, la sensación de superioridad, la sensación también de la vanidad absolutamente constante. El segundo, el maquiavelismo, es decir, todo vale con tal de ganar, es decir, la insensibilidad emocional, ¿no? que la acompaña y, como decía, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr mi objetivo. Y en tercer lugar, pues también la psicopatía, ¿no? La psicopatía que se manifiesta básicamente en la capacidad de manipulación, ¿no? de intentar enfocar todo en el interés propio. Hay gente que añade otra cuarta característica, que es el sadismo, ¿no? Una tendencia a involucrarse en comportamientos crueles, ¿no? Degradantes o agresivos en busca de un placer, ¿no? Yo no sé. Yo creo que es que la personalidad de Sánchez, lo que estamos viendo en España, es decir, el retrato que del otro día en la entrevista con Pepa Bueno, pues denota que estamos ante una persona eminentemente peligrosa. No solamente es un chico malo, sino que es una persona eminentemente muy peligrosa, ¿no? Ya hemos avanzado que, desgraciadamente, con la ley de la amnistía, bueno, que significa una revocación del principio de legalidad y de los principios del Estado de Derecho, ¿no? Naturalmente. Ese fue el principio, ¿no? Pero luego siguen los privilegios. Sánchez es el usufructuario de un poder
un poder delegado, de un poder que de alguna forma nace de los que tienen la sartén por el mango, que son los nacionalistas y excluyentes. Y además Otegi se convierte, lo hemos visto en estos días, como una especie de broker, como una especie de dealer, ¿no? Que es el hombre encargado de recomponer lo que yo llamaría la coalición penitenciaria, ¿no? La coalición del partido de Santos Cerdán, de Koldo, de Ábalos, con Oriol Junqueras, que también ha pasado por la cárcel, con Puigdemont, que la ha evitado con cobardía, y Otegi, que es un asesino demostrado, ¿no? Entonces, los privilegios, ¿no? Es otra de las cuestiones que está encima de la mesa. Yo creo que el nacionalismo excluyente, xenófobo, particularista y fanático está cortejando y rindiendo pleitesía de forma absolutamente vergonzante a Puigdemont. Pero no seamos inocentes. Detrás de la jugada de visitar a Puigdemont no solamente está conseguir la permanencia en el poder de Sánchez, sino que hay una cosa también que es, de alguna forma, lanzar una pasarela para vampirizar. Es decir, si el PSC se ha convertido en un partido nacionalista, es decir, que comparte los objetivos de los independentistas, indudablemente él está, al final va a vampirizar, es decir, le va a robar la cartera también de los votos a Puigdemont y a Esquerra, ¿no? Y eso, para equilibrar la debacle socialista en otras comunidades autónomas, es un tema importante. Acabo. Es necesario remarcar que el posicionamiento de Illa, que es el mensajero, y de Sánchez, que es el remitente, con el penitenciario Puigdemont, como decía, coloca a Sánchez como un insumiso del Estado de Derecho, de la Constitución, de las leyes, ¿no? Es decir, una persona que desobedece los mandatos, las sentencias razonadas con un juicio justo del Tribunal Supremo, y es un hombre además que no tiene ni conciencia, ni palabra, ni honor, que es lo que se comprometió a defender cuando prometió juro su cargo, juro por mi conciencia y honor, pues justamente lo contrario, ¿no? Hoy es un activo propulsor de la causa independentista, sumiso y esclavo de los traidores. Él es uno más de entre ellos, ¿no? Ha renunciado a los valores democráticos absolutamente, a la defensa, ha abdicado de ello, de los valores democráticos y de la nación española, legitimando a un golpista, a un hombre que ha querido romper la convivencia, el concepto de ciudadanía, cancelando la posibilidad, naturalmente, de ser catalán, español y europeo, ¿no? Y ya a partir de ahora será el hombre, será el testaferro de Puigdemont en Cataluña, ¿no? Ignacio. A mí este encuentro me parece un ultraje, de verdad, a la razón y un atentado total contra el sentido común. Es un paso más en la pleitesía del Partido Socialista a Puigdemont. ¿Pero quién es Puigdemont? Que Puigdemont es un prófugo de la justicia por delitos gravísimos, como por ejemplo el de malversación de dinero público atentando contra la unidad nacional, un golpe contra el Estado de Derecho, un golpe contra la unidad nacional. Son delitos los más graves que se pueden cometer en la vida política, porque la primera labor de cualquier gobernante es velar por la unidad nacional, por la cohesión de todos los españoles y la igualdad entre el conjunto de los españoles. Y esto no es que sea una legitimación de Carlos Puigdemont, que lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Si antes el que iba era Santos Cerdán, el que está preso es el que iba antes. Ahora va Illa. A ver si tiene también el mismo destino. Porque un gobernante tiene que velar siempre por la unidad nacional. Es la primera misión de cualquier gobernante, el bien común de la comunidad nacional. Que como muy bien hemos dicho en repetidas ocasiones aquí en esta mesa, en el Toro Televisión, es que España es anterior a cualquier ordenamiento jurídico. Es anterior a cualquier constitución, a cualquier derecho que tienen estos sinvergüenzas, va antes España y su unidad. Eso como primera cuestión. Y luego, vamos a ver, ¿de verdad hay que humillar así a los catalanes, por ejemplo, que sufren la inseguridad en las calles como consecuencia de las políticas de Puigdemont, por supuesto, y también del Partido Socialista? ¿Qué pasa con las listas de espera? Lo prioritario para este señor es rendir siempre pleitesía al separatismo. Y por eso nosotros, desde Vox, yo creo que lo hemos acuñado de forma muy certera, llamamos ya al Partido Socialista de Cataluña el Partido Separatista también de Cataluña. Con esas siglas,
porque es en lo que están absolutamente, con otros pasos y quizás con otro modelo, porque lo que están es en el Estado federal. Por eso también el tema de la condonación de la deuda es un tema gravísimo, porque no se va a condonar ninguna deuda, la vamos a pagar el conjunto de los españoles. ¿Y qué es lo que vamos a pagar el conjunto de los españoles? Pues lo que vamos a pagar es precisamente el despilfarro y la malversación de dinero público, en primer lugar del separatismo catalán. Y como consecuencia de la malversación de dinero público para atentar contra la unidad nacional y contra todos los españoles del separatismo catalán, ya la excusa del Partido Socialista y del Gobierno en particular es que se pueda pagar la deuda de todos los españoles. Esa deuda, además, agravada precisamente por el Estado autonómico, las duplicidades, las triplicidades, el gastar dinero en la inmigración ilegal y no en lo verdaderamente importante como es la vivienda para los jóvenes o en proteger también a nuestros mayores. De hecho, en El Mundo, Ignacio, filtran esta mañana las conversaciones los chats internos del Partido Popular y parece que hay algún dirigente autonómico que se pregunta incluso si no deberían cambiar de posición y apoyar esa condonación de la deuda. Totalmente, ¿no? Es que ellos también son culpables de lo que está sucediendo. Miguel Ángel. Bueno, al margen de lo desgraciado que es que ver a un dirigente político, nada menos que al presidente de la Generalitat, ante un prófugo de la justicia, al margen de estas cuestiones a las que ya estamos más o menos acostumbrados, en relación con Illa, yo es que creo que Illa es un independentista burgués fruto de lo que buena parte del PSC ha sido siempre, que en realidad no ha temperado, ni siquiera ha temperado ninguna de las políticas independentistas en Cataluña y deja hacer absolutamente todo lo que tenga que ver con los intereses de Esquerra o de Junts per Catalunya. Dicho eso, en cuanto a la materialidad de lo que se esté cociendo en la actualidad, yo creo que el primer Rubicón lo tiene el día 10, puesto que se vota de nuevo la norma sobre reducción de jornada laboral. Junts dice que no. Y Junts dijo que no. Y hay otro frente muy relevante, porque eso interesa muchísimo al Gobierno, y hasta cierto punto yo pienso que también a Puigdemont, que es la ley Bolaños. La ley Bolaños que pretende atribuir la instrucción de las causas penales a los fiscales en lugar de los jueces de instrucción. Ese yo pienso que es el punto que realmente necesita Pedro Sánchez que sea votado a favor por parte de Puigdemont. Y ahí parece ser que, de cara a la galería, Puigdemont le pide que se cree un Consejo General del Poder Judicial catalán para poder ellos nombrar los jueces que decidan en Cataluña al margen del resto. Pero yo creo que ahí puede ser que Puigdemont también tenga interés en que el sistema judicial español se destruya a través de la ley Bolaños, además solicitando determinadas modificaciones de esa ley que le favorezcan al propio señor Puigdemont. Por tanto, yo creo que es imposible, en primer lugar, que Puigdemont y Junts deje caer a Pedro Sánchez hasta que no esté absolutamente amortizado. Creo que le va a hacer sufrir, y probablemente el día 10 no salga la ley de reducción de jornada laboral, pero yo creo que el peligro lo tenemos en la ley Bolaños, porque a Puigdemont le interesa una justicia española absolutamente más politizada todavía de lo que lo está hoy en día y débil. De hecho, se hablaba también de una especie de tribunal para Cataluña. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde yo creo que nos estamos jugando pues, el Estado de Derecho en este país. De hecho, y en relación con la cesión o el denominado cupo catalán y atribuir la inspección de Hacienda a la Generalitat de Cataluña, existen rumores de que incluso van a facilitar los datos a la Generalitat no solamente de los ciudadanos catalanes, sino del resto de España, a efectos fiscales. O sea, es un desmadre absoluto. Francés. Francés y luego. No, a ver, si es que hay muchos melones abiertos, pero yo creo que el principal golpe al Estado de Derecho se produjo con el tema del Consejo General del Poder Judicial, que milagrosamente no salió mal, o no salió tan mal como podía haber salido, con lo cual se paró por un milagro, porque la persona que fue elegida pues parece que no es tan sectaria como se podría haber supuesto, ¿no? Pero el segundo golpe es la ley Bolaños, que creo que es un golpe definitivo.
Que Puigdemont esté interesado o no en ella, no creo que tenga más interés que menos, sino en conseguir algo. Eso no lo sé, pero mi miedo a esa ley no es porque la vote Puigdemont, sino porque salga o no salga. Es decir, si sale, estamos muy mal. Y una cosa histórica que vale la pena explicar, porque creo que ya se ha olvidado, y tú la debes conocer. El PSC siempre ha tenido tentaciones nacionalistas o separatistas, pero resulta que hace unos 8, 9 o 10 años o 12, los nacionalistas se fueron del PSC. Había Montserrat, una famosa alcaldesa, ¿no?, de Mollet o no sé qué era, junto con Ernest Maragall, etcétera, ya hubo una decisión, con lo cual en teoría se quedó el PSC no separatista. Pues ya se ve que tampoco, porque se ha evolucionado. Y por último, el tema de la condonación, hombre, es una trampa potente al PP, no nos engañemos, sobre todo por el tema andaluz. Porque resulta que la vicepresidenta que va a otorgar esto o que va a firmar este papelito es la candidata del PSOE a Andalucía frente a Juanma Moreno, que si dice que no quiere que le condonen la deuda, costará explicarlo porque se van a encargar los otros de que no pueda explicarlo, y en cambio la otra se va a poner la medalla si la condonan. Con lo cual es muy fácil que el PP no se aclare nunca en nada, pero en esto más, porque hay alguna comunidad que le interesa una cosa, hay otra que le interesa la otra, y ahí veremos hasta qué punto Feijóo es capaz de poder cogerlos por una parte digna y que no se mueva ninguno de la ficha. Pero no es fácil, hay que reconocer que probablemente es el momento más difícil que tienen ellos para poder hacer una cosa con sentido. Julio. A ver, me agota solo pensar en Cataluña. Es que no puedes hablar en español si quieres que tus hijos vayan a un colegio allí. Claro. En Cataluña, ¿eh? Cataluña creo que es España, ¿no? Si me encontráis algún país en el mundo donde uno no pueda llevar al colegio a sus hijos con la lengua vehicular en español. O que te multen por rotular. Si hay alguno. No sé, en China igual los yogurts, ¿no? Pero bueno, por ahí puede ir la cosa, ¿no? Es decir, Cataluña es un ecosistema político autoritario, dictatorial, arbitrario, donde la injusticia está instalada en el seno de la propia sociedad, donde además si no perteneces a determinadas élites burguesas no te beneficias. Es decir, si eres un abogado pero eres del PP, olvídate de tener ningún caso relacionado con el sector público. En el tema educativo exactamente lo mismo, si quieres promover cualquier iniciativa. Es decir, en Cataluña no hay libertad. Cataluña, que es una parte de España, es un lugar donde no hay libertad, ¿vale? Cataluña es un lugar de España donde la televisión, las radios públicas y las subvenciones que le dan a La Vanguardia y a RAC1 suponen prácticamente el 70-75% de la configuración de la opinión pública allí. Es decir, tienen todos los instrumentos mediáticos para que la gente piense en función de una longitud de onda, que son las que les imponen los que viven del erario público. Son La Vanguardia, el RAC1 y, por supuesto, Radio Nacional de Cataluña, como se llame, Catalunya Informació, Catalunya Radio, de TV3, ahora la 2 de Televisión Española, que también se la han quedado. Es decir, y no te olvides tratar del periódico, de introducir elementos de veracidad y de libertad en el ecosistema de medios en Cataluña hoy es imposible. Además tiene un instrumento que se llama el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que hace que no puedas mover un dedo, o sea, ni en radio, ni en televisión, ni en Internet. Y además tienen un digital, que es el más importante de Cataluña, que es propiedad y lo dirige un señor que fue director de La Vanguardia, a quien puso Josep Piqué, que Dios le tenga en su gloria, a instancias de José María Aznar, que se llama Pep Antic, Josep Antic, dueño del Nacional.cat, que se dedica sistemáticamente a destruir la imagen de la monarquía española con una sección que se llama En Blau, en la que publican cosas que no imaginaríais ni en un libro de pornografía. Por ejemplo, ahora están impulsando un libro que se llama Los amantes del rey, diciendo de forma directa que el rey de España es homosexual y que ha tenido amantes, y publican un libro con los amantes del rey. Los amantes del rey, que ya está en preventa en Amazon. Bueno, todo eso sale del mismo ecosistema, amparado y potenciado por unos señoritos que están en Foment del Treball Nacional y el Instituto de la Empresa Familiar. El que está ahora se llama Josep Sánchez Llibre, pero que venía de una célula
de tráfico de influencias en el Congreso de los Diputados a través de las reuniones sistemáticas en el Hotel Palace para conseguir que los empresarios burgueses catalanes más importantes tuvieran una legislación adecuada a sus intereses. Y eso lo hacían Duran y Lleida, Josep Antoni y después Sánchez Llibre. ¿Dónde fueron cuando salen y Unió prácticamente desaparece? ¿Los ficha quién? Los fichan en la CEOE, con salarios del entorno de los 300.000 euros al año. Al señor Sánchez Llibre, que hoy es el presidente de la patronal catalana, Dios mío. Foment del Treball Nacional, ni Foment, ni Treball, ni Nacional. O sea, es una fifla de tráfico de influencias, de privilegios, de llevárselo crudo, de dárselo al primo, al chofer, al hermano. O sea, eso es Cataluña, es un chiringuito de unas élites que no permiten que eso se democratice. Pero cometieron, como se ve la vida, joder, las estupideces se pagan en esta vida, los pecados en la otra. Hicieron el señor Pujol, que no ha sido juzgado durante los últimos 10 años o 12, ya no sé cuántos, y que no ninguno de su familia, habiendo sido evidente que tenían una pasta en un montón de sitios, resulta que firmaron un tratado especial con Marruecos para que la inmigración en Cataluña fuera marroquí, porque no querían inmigración hispanoparlante. Muy bien, pues ahí lo tenéis las catalanas feministas. Ahí lo tenéis, no vais a poder pasear por vuestras calles. Ahí tenéis a Illa, que es el hijo pródigo de todos estos, que ahora ha pactado con todos los del IBEX para llevarse muy bien, porque claro, hay que seguir controlando Repsol, la Caixa, el Naturgy, todo eso es donde están las pelas, cuyons. Y eso lo tienen que, el Sabadell, lo tienen que controlar, amigo mío. Eso es Cataluña. ¿Os sorprende algo? La humillación, la bajeza, el ultraje a España y a los españoles de que un tío que es el presidente elegido por los catalanes, bueno, con todo eso que hay detrás, porque los catalanes difícilmente pueden elegir otra cosa, ese tío se vaya a ver a un tío que es prófugo, que es un delincuente, un jodido delincuente, un inútil, que lo único que hace es cobrar la pasta y meter a su mujer en la Diputación para que le den otra pasta más. Y todos los demás en Cataluña, lo que decía Ignacio de Oces, listas de espera, mirad las listas de espera del Hospital de Sant Pau o del Clínic. Pero Cataluña es una vergüenza, y el precio de esa vergüenza y de esa irresponsabilidad lo vais a pagar los catalanes. Y lo peor de todo es que los catalanes buenos van a tener lo que se merecen los catalanes malos. Eso va a ser inevitable. Ya es. Son las 12:36, estamos fuerísima de tiempo, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y ponemos la mirada ahora en los presupuestos. Parece que la lista de condiciones, Marien Vallejo, de los socios para apoyarlos, se va detallando, ¿no? Sí, así es, Salva, y va aumentando porque con el arranque del nuevo curso político pues toca ahora ponerse objetivos. El Gobierno ya tiene el primero, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Quiere presentar los del año 2026, pero tal y como han confirmado, si no lo consiguen no van a tener ninguna consecuencia electoral. Para esto, como en todo, necesitan apoyos parlamentarios y sus socios ya han empezado también a mover ficha. Para los separatistas, la condonación de la deuda era algo imprescindible para apoyar las cuentas públicas y es algo que ya tienen. Por ello se han fijado otra cesión, que es la posible amnistía para Puigdemont. Buscan que el expresidente catalán deje de estar en busca y captura y pueda volver sin ningún tipo de problema a España. No son los únicos que piden también parte de exigencias. Los de Podemos están pidiendo una ruptura total con Israel, a lo que se suma la urgencia de poner fin a la política de rearme, es decir, que piden decretar el embargo de armas y también prohibir la venta de esas mismas al país. El problema de la vivienda también entra entre las peticiones de Unidas Podemos. Exige la regulación del precio del alquiler, la prohibición de comprar viviendas que no sean para residir y la ilegalización de organizaciones como Desocupa. Todas estas son las peticiones de los socios de Pedro Sánchez, pero ninguno se posiciona de momento en el no rotundo a la hora de votar esas cuentas públicas. Gracias, María. No hay presupuestos, pero aquí sigue el despilfarro. ¿Y quién mejor que para hablar de ello que Pablo Cambronero, al que saludamos al otro lado de la línea de videollamada? Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Encantadísimo de estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro, te seguimos leyendo como siempre a través de las redes sociales y de hecho ya has desgranado lo aprobado en este primer Consejo de Ministros, que desde luego supone un nuevo derroche, ¿no? Pues sí, para variar, y ya con la recuperación de la actividad normal en gasto público del Gobierno, pues bueno, hemos analizado este primer, aunque no es el primero, porque en agosto hubo otro Consejo de Ministros extraordinario, este primer Consejo de Ministros, y viene, pues como siempre. La verdad es que no innovan mucho, viene cargadito de subvenciones, de regalos, de nombramientos y de regalos también a afines, que eso nunca falla. Si quieren, vamos haciendo un desgranado rápido para no quitar mucho tiempo de lo que contiene. Pues bien, empiezo. Bueno, lo que han hablado ustedes anteriormente, la quita de la deuda de las comunidades autónomas, que no es una quita en sí, es una quita y pon, porque realmente vamos a asumir todos los excesos de gastos de por ejemplo, los catalanes montando su red de embajadas absurda por el mundo. Pues todo este exceso de gasto que previamente ya había sido autorizado por el Gobierno, porque hay que recordar que en cada Consejo de Ministros se autoriza la emisión y las operaciones de deuda a cada comunidad autónoma, no en vano, por ejemplo, en este Consejo de Ministros de ayer se autorizó la emisión o las operaciones de deuda a corto plazo de Murcia de 380 millones de euros, por poner un ejemplo, pero eso es todos los martes. Todos los martes se autoriza por el Gobierno operaciones de deuda a las comunidades autónomas. Pues a Cataluña era una constante, las operaciones eran gigantescas y producto de ello es lo que hoy están proponiendo como una quita, que luego es más que vamos a pagar todos los excesos de Cataluña en sus tentativas secesionistas. Pero bien, lo conocido. Son 83.000 y pico millones de euros lo que se va a engrosar en lo que es la deuda pública nacional, con lo cual saldremos a los mercados lastrados también por esta cantidad nada desdeñable de dinero. Después, bueno, pues hablamos de tratamiento y, bueno, la especie de atención humanitaria, que la llaman así, para la atención a la inmigración ilegal y a los menores no acompañados, a los MENAs. Son 381 millones de euros más lo que aprobó el Consejo de Ministros. Hablamos de dinero extraordinario, cuidado, porque para la atención a la inmigración ilegal son miles de millones de euros al año. Pues ayer se aprobaron 381 millones de euros más para esta atención, sin decir claramente a dónde va a ir exactamente, sino que, bueno, se va aumentando la partida presupuestaria, no presupuestaria, mejor dicho, la partida de gasto con respecto a esta atención humanitaria que ellos llaman, y al final lo que tenemos es que no se destina ni un céntimo a luchar contra la inmigración ilegal, pero se destinan millones y millones de euros a la recepción, acogida y atención de la inmigración ilegal, con lo cual no hace falta ser ingeniero aeronáutico para saber que esto es un efecto de llamada con un altavoz gigantesco. Pues bien, seguimos. Subvenciones, amigos. Esto es un habitual. Subvenciones al mundo de las artes escénicas y la música. En este caso no dicen cuánto, no dicen a quién, simplemente dicen que se van a aprobar y se han aprobado ya por el Consejo de Ministros un conjunto de subvenciones a las artes escénicas y a la música. ¿Qué sucede? Pues luego podemos ver vídeos de apoyos a Pedro Sánchez y tal. Bueno, es que estamos claramente con nuestro dinero pagando todo ese apoyo al gobierno por parte de un determinado sector, es cierto que no todo el sector, de las artes escénicas y la música. Por lo tanto, bueno, más de lo mismo, pero es que cada martes hay dinero para ellos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y vamos a hacer una contabilización general anual cuando termine el año para que vean que las cifras van a ser mareantes en cuanto a este tipo de subvenciones. Luego, en el habitual colocódromo, que lo he llamado yo, del gobierno, bueno, pues tenemos multitud de personas colocadas a dedo en determinados entes, varios ministerios, y me ha destacado uno que me ha rechinado uno que voy a destacar aquí para que lo tengan presente, porque parece que el presidente del gobierno necesita una nueva jefa de protocolo. Vaya. Una jefa de protocolo que, bueno, todos sabemos que todos estos puestos van a más de 100.000 euros la tirada y se llama Ana Flor Alburquerque,
que no nos ha dado tiempo todavía a ver quién exactamente es o si, de dónde viene, pero bueno, ahí tenemos un nombramiento más de todos estos que se producen los martes y que son un montón, ya lo digo, son muchísimos, y yo lo he llamado ya la sección del colocódromo del Consejo de Ministros. Es cierto que el Consejo de Ministros tiene muchos más ítems, muchas más subvenciones, muchas más ayudas, muchas más historias también internacionales, a organismos internacionales que estamos analizando también para contabilizaciones generales y para que la gente vea que realmente teniendo el presupuesto más alto de la historia, también tenemos el gasto más alto y más inservible de la historia. Ese es un poquito el objetivo que tenemos, demostrar todo eso con datos, con verdad, porque al final son datos que publica el propio gobierno, y así seguiremos, martes tras martes y día tras día también analizando todo lo que se gasta nuestro gobierno en, vamos a decirlo así, porque podemos decirlo sin temor a errar, en memeces. Lamentablemente seguiremos analizándolo. Claro, adelante, Julio. Pablo, perdona, buenos días. Oye, Buenos días, Julio. Muchas gracias por ese trabajo que haces. Tengo una curiosidad. ¿Has visto si para el Toro Televisión hay alguna subvención en este consejo? Que sepa, don Julio, que lo miro celosamente porque eso significaría decirlo en directo y sería un triunfazo, pero no, me temo que ni la encuentro ni la voy a encontrar. Pues nada, muchísimas gracias. Felicita a Alburquerque de mi parte. Debe ser de Badajoz. Debe ser de ahí o de algún estado norteamericano, así que la felicitaré. Muchas gracias, don Julio. Pablo Gracias. Cambronero, un placer tenerle con nosotros en directo, como siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo gigante y muchísimas gracias. Me pide Francas desde hace muchos minutos la palabra. Pero no, por si puedo decir algo de lo que se Claro. ha dicho de presupuestos y todo eso. A ver, Adelante. yo estoy convencido de que no se van a ni siquiera presentar los presupuestos. Fundamentalmente porque estará claro que no se van a votar los presupuestos. ¿Quién no va a votar los presupuestos? Pues no los va a votar Podemos. Pero es que no los va a votar Junts ni Bebido. Y aquí lo hemos explicado alguna vez. Las únicas armas que tiene, el arma que tiene Pedro Sánchez para que Puigdemont siga apoyándole es que no le llegue la amnistía ni loco. Con lo cual no se la va a dar hasta el día antes, si se la da, de que convoque elecciones. Si hace falta, hoy creo que salía en algún sitio, si hace falta el Constitucional se distraerá, se dedicará a la cría de cangrejos, De eso hablaremos luego. lo que sea. Y esa es el arma que tiene Pedro Sánchez, porque en el momento que le dé amnistía a Puigdemont, Puigdemont va por libre y entonces te la puede liar. Y Puigdemont nunca le aprobará presupuestos a Sánchez, porque si le aprueba presupuestos a Sánchez, Sánchez tiene ya hasta el final carretera libre. Con lo cual no le hará ni puñetero caso a Puigdemont, porque Sánchez, mientras esté en la Moncloa, no poder sacar una ley, es el tema que menos le preocupa. Le puede preocupar a la chica esta que quiere sacarlo del trabajo, al otro que quiere sacarlo de los gritos, pero a él le da igual. O sea, son dos tabús que no se van a tocar. Por parte de Sánchez, nunca la amnistía definitiva, y por parte de Puigdemont, jamás los presupuestos. Es una profecía. Ignacio. A ver, ¿España necesita unos presupuestos generales del Estado? Sí. Pero muy distintos, seguro, de los que iba a presentar este señor. Muy, muy, muy distinto. Otra cosa es que además haga una dejación del precepto constitucional, el apartado tercero del artículo 134, que marca que es una obligación del Gobierno presentar los presupuestos antes de que, del tercer mes anterior a la finalización del ejercicio, es decir, el 30 de septiembre. Pero vamos a ver, España necesita unos presupuestos generales del Estado totalmente distintos a los que este señor va a presentar, que son los de siempre. Más ideología de género, más chiringuitos, más dinero para la inmigración ilegal. Luego, una dejación total de competencias de lo que los españoles necesitan, que es más seguridad, más vivienda y que todo el dinero público extraído de los impuestos de los españoles o de la deuda se destine a lo realmente importante. Lo que ha dicho antes Pablo, es que es demencial, es que clama al cielo. Es que hablamos de malgasto, pero es que debería ser malversación de dinero público. Pero ¿cómo no va a ser malversar dinero público, destinarlo a la inmigración ilegal, cuando tenemos a millones de jóvenes que no se pueden emancipar? Cuando tenemos a nuestros mayores que no pueden acudir al hospital por las listas de espera. A nuestros mayores también con miedo por la inseguridad, porque se ha repartido esa inseguridad por toda la geografía nacional. Que no tienen residencias adecuadas, que tienen que tener mejores y mayores pensiones. Si eso es una verdadera vergüenza, porque destinan el dinero
público, no a lo realmente importante. ¿Qué pasa con las escuelas? La educación. Antes hablábamos de Cataluña, que tiene unos índices de fracaso escolar tremendos, donde la gente no sabe leer y escribir correctamente en el idioma común de todos los españoles, en el español o castellano. Y destinan el dinero público a otra cuestión. Por tanto, nosotros lo que queremos es que no los presente, sino que dimita, convoque elecciones y que deje a los españoles hablar. No sé si lo habéis visto o lo habéis leído en algún medio de comunicación. El presidente Donald Trump comenzaba esta misma semana. Luego, si les parece, hablaremos de ese ataque por parte de Estados Unidos a un barco del narcotráfico de Venezuela, que exigía el lunes, como decimos, a las compañías farmacéuticas que pusieran a disposición, que pongan a disposición del público los datos sobre la eficacia de las vacunas del COVID. A través de su red social, en una publicación que es mucho más extensa que la que están viendo en sus pantallas, el exmandatario asegura que ha visto información siempre extraordinaria de todas estas empresas como Pfizer o Moderna, pero dice que luego no se terminan de publicar todos los detalles sobre la misma y cuestiona, de hecho, si esas vacunas llegaron a salvar vidas. Asegura también que esa incógnita destroza a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Julio. Sí, bueno, lo publiqué en Telegram, yo creo que ayer o antes de ayer, ¿no? En torno al tema de las vacunas, yo creo que una de las cosas más graves que han ocurrido, yo como no soy un científico ni tengo esos protocolos ni esos informes estadísticos que se han publicado en diversas revistas científicas, tampoco soy un experto. Pero sí que he visto que no hay manera de que Ursula von der Leyen nos dé los datos de su relación con Pfizer. Ha hecho destruir también los mensajes. Ha borrado mensajes. Sí, ha borrado los mensajes y Está también borró los datos de las compras. Estamos hablando de 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros comprados en vacunas al laboratorio Pfizer. Entonces, yo, chico, sospecho, soy así, no me quieren dar los datos de qué han hecho con 35.000 millones. Y luego veo que hay muchos médicos que se manifiestan positivamente diciendo que efectivamente las vacunas eran desconocidos sus efectos a medio y largo plazo, era desconocido el efecto del ARN en los contenidos de las vacunas, la destrucción de la proteína Spike parecía que era complicadísima y que iba a permanecer dentro del cuerpo humano. Bueno, todo eso ha sido una realidad. Es verdad que mintieron para conseguir que una vez, digamos, inoculadas las personas, ellos no tuvieran ninguna responsabilidad legal si ocurría algo. Es verdad que mintieron explicando que impedían la transmisión en una primera etapa y luego resultó ser mentira, no impedían la transmisión del COVID. Es verdad que mintieron con el tema del riesgo-beneficio en la vacunación de los niños, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de indicios para pensar que hubo un comportamiento criminal por parte de políticos, de sanitarios y de compañías farmacéuticas. Miguel Ángel. Yo quería poner de relieve a los telespectadores pues la diferencia entre Estados Unidos en esta materia y la Unión Europea. Aquí es imposible que veas a la señora von der Leyen o a cualquier dirigente político, a cualquier presidente de cualquier país de la Unión Europea, exigir a las compañías farmacéuticas que den explicaciones y que aporten la información a la que entiendo que todo ciudadano debería tener derecho a obtener. Sin embargo, Trump, que a veces lanza algunos órdagos, que es verdad que a veces no acaba de cumplir, pero por lo menos él planta cara y exige una información que creo que es una información a la que tenemos todos derecho. Y sin embargo, aquí, en Europa, ocurre un poco en términos locales como en Cataluña, que aquí no se habla de lo que no le interesa al poder político. Me ha sorprendido y me ha vuelto a defraudar en este sentido, pues que ayer parece ser, o han comentado previamente, que después de que el señor Illa fuese a ver a Puigdemont, lo recibió el PP en Europa con todos los honores. Es decir, tenemos una clase política, sobre todo, además, en la Unión Europea, que yo pienso que los ciudadanos españoles no nos los merecemos. Y no nos los merecemos porque están defendiendo causas que no tienen nada que ver con el bienestar de los españoles, nada más.
Antes de irnos a publicidad y que se vaya Julio, recordarles a nuestros espectadores que tenemos relojes. Acabas de dar una alegría a los espectadores. Dice, por fin se va este tío. Estos relojes son una pasada. No creo que digan eso. Se agotaron los que teníamos en julio. Que era la edición verano. Y ahora hay esta edición que es más que bonita. Así que si os apetece, no sé, júzgala tú. ¿Qué te parecen? Sí, es que me han pedido mis compañeros que me mantengan en esta posición para que así puedan, exacto, ahí está, para que puedan ver desde sus casas estos dos. Me gusta más el de la derecha. Me parece más, ¿Te gusta más este? grande, sí. Bueno, también, a ver, esta es supuestamente la versión de mujer, y el que tiene la esfera un poquito más grande es la versión del hombre, pero bueno, luego hay para gustos, ¿no? Así que... Dios a quien va a poner a su derecha es a los justos. Para hacerse con estos relojes y para preguntar toda la información, que no me quiero aventurar en dar ningún detalle, que llamen al Club de Amigos, al 91 616 24 64, si lo prefieren Club de Amigos, @clubdeamigos.org. Tomen nota, se lo repito, 91 616 24 64. Publicidad. Son muy y aquí les elegantes, Alba, esperamos. muy elegantes para hombre y para mujer. Para el tercer sexo todavía no hemos hecho. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, es la 1 en punto de la tarde. Ya han visto todos ustedes cómo Julio Ariza abandonaba el programa porque se ha resistido a irse, pero en fin, debemos continuar. Enseguida continuaremos, enseguida pasaremos a hablar de otros asuntos del día, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Que ya se ha hecho con uno de los relojes que puede. Concretamente, la 1 en punto. ¿La 1 en punto? Por eso, a mi hora. ¿Te lo ha pagado Coldo o no? Coldo. Bueno, y Coldo paga todo. O sea que... Han pagado otras cosas, pero yo no he consumido nada. Pero bueno, vamos a hablar de... Y a ti tampoco, que quede claro. A que mí no me te ha han pagado, no, yo nada. estoy libre de pecado en este sentido, por favor. Ni me han bueno, da igual, no voy a continuar con este Déjalo. tema porque al final vamos a acabar más y quien me esté viendo igual se piensa otras cosas que no son. Pero hablemos de la mesa del Congreso de los Diputados, porque definitivamente se ha aprobado pues este voto sobre echar a los pseudomedios, como dice el Gobierno, del propio Congreso de los pasillos y no acreditarles para que puedan hacer las preguntas oportunas. Pero ellos no consideran que son preguntas oportunas, sino preguntas que a lo mejor les atacan y van contra las políticas que ellos quieren llevar. Ahora mismo han establecido las diferentes conductas de periodistas que consideran susceptibles de sanción y los propios partidos políticos podrán decidir las sanciones que consideren para estos periodistas a partir de ahora. Y no se va a acreditar, entre otros medios, que no cuenten con 10 personas en su plantilla o tengan algunas deudas con la seguridad social. Y además, los periodistas acreditados deberán de cumplir cuestiones formales como... los medios como CONCIF, sede social, equipo directivo, redacción, administraciones, como Armengol ha querido hacer las reglas no escritas del Congreso, pues las ha plasmado en un propio papel. Y aparte de detallar las estancias donde los periodistas pueden pasear y hacer las propias preguntas, no se va a acreditar a diferentes webs, a los blogs, a influencers, canales de YouTube, cadenas que solo tengan difusión digital. Va a ser simplemente muy específico y ahora va a tener pues una dificultad mayor para poder acreditarse en el propio Congreso, porque recordemos que el PSOE aprobó esta reforma del Código de Acreditación, digámoslo así, del propio Congreso de los Diputados para decidir, básicamente, y señalar a los periodistas que no son afines a ellos. Pero es que esto no ha podido salir por la culata, porque vamos a ver por qué. Vamos a ver un tuit de Antonio Maestre, periodista, persona que está por diferentes platos de televisión, platos de radio, que es subdirectora aparte de un medio de comunicación que es La Marea. Y en el tuit pone: de forma paradójica, esta medida deja fuera a un medio como La Marea, en el que es subdirector desde el año 2021, y permite acreditarse al medio de Javier Negre. Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor. Primero, te quejas y promueves a través de redes sociales que se acabe con la acreditación de ciertos periodistas que no son afines a tu ideología, que no son afines al propio gobierno, al propio ejecutivo, y ahora se plasma, te hacen caso, se vota en el Congreso esta reforma que le incita al Partido Socialista, y una vez hecha una votación en la mesa del Congreso, pues tu medio de comunicación se queda fuera. Pues esto definitivamente es el tiro por la culata, y como este señalamiento que han hecho desde hace varios meses a ciertos periodistas, igual los señalados son ellos mismos. Yo creo, Gaby, que
el fin del cambio del reglamento, que hablando de eso fue a finales de julio, que nos convocaron no para proteger nuestros montes, no para proteger a las mujeres también de la inmigración ilegal, no para dinero de educación, sanidad, dependencia, no, precisamente para modificar el reglamento en ese sentido, es ese, el de control, que es lo que dice Antonio Maestre. Lo que pasa es que son malos, también ineptos, ¿no? Hemos dicho en multitud de ocasiones. Y esto es muy grave, es muy relevante, porque al final lo que quiere el Gobierno, a través de la mesa que controla, la mesa del Congreso de los Diputados, es el control. Estrictamente el control, porque le da asco la libertad de prensa, la libertad de información, quieren controlarlo todo absolutamente. Y este ha sido un paso más, que les ha salido el tiro por la culata, sin duda, pero no nos olvidemos una cosa, ya está la denuncia, es decir, oye, cuidado, que va a entrar este señor, pero en cambio no va a entrar la marea. Modificarán todo lo que sea necesario para seguir también los dictados de Antonio Maestre. De hecho, uno de los apartados es que también van a prohibir grabar los dispositivos electrónicos de los propios diputados porque ya se ha visto muchas raíz de cosas. los Santos Cerdán. Lo último que ocurrió, que estaba viendo el propio de la UCO con su teléfono móvil, pues a partir de ahora tampoco se va a poder señalar al propio escaño. Sí, yo quería comentar que el propio tuit de Antonio Maestre pone de relieve cuál era la finalidad de la norma. Es decir, oye, resulta que Negre se queda y la marea no. Esto no era lo que habíamos acordado, ¿no? Es decir, él mismo está poniendo de relieve pues, la ilegalidad absoluta de este tipo de comportamientos, nada menos que en el Congreso de los Diputados. Y también yo pienso que deberían aprender y tomar nota de lo peligroso que es empezar con este tipo de normativas. Porque hoy gobiernan y tienen una mayoría denominada Frankenstein ellos. Pero cuando cambie de signo político y el Congreso esté o tenga una mayoría de otro signo político, esa norma ya está hecha. Y entonces probablemente sufrirán ellos el mismo trato que pretende dar al enemigo político. Es decir, a veces cuando se legisla, y se legisla para acabar con alguien en concreto, uno no se da cuenta de que, ojo, que la legislación o los reglamentos, después, abierta esa veda, después viene el otro y cambian las tornas. Es decir, deberíamos... Bueno, pero es que pedir seriedad a toda esta gente, a Antonio Maestre, es que es para reírse, o sea, no... Pero bueno, es lo que hay. Es decir, hay quien dice que es la segunda regla del buen gobierno, que es legisla para cuando gobierna el contrario. El contrario, claro. Eso está súper estudiado, porque lo contrario es una tontería, porque entonces te tiras piedras contra tu propio tejado. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Mañana nos vemos con más cuestiones. Hablaremos de cerdos. Pero no hay chiste. No hay chiste. Hostia, yo tampoco venía hoy con chiste, la verdad. ¿Tenías chiste? No, que no tenía. Pues en la vuelta de vacaciones vendré preparado. Tendrán que ver todos ustedes el programa de mañana para saber cuál es el nuevo chiste de Gabriel Serrano, si hace reír a Josep María Francás y si siguen siendo tan malos como son todos los días. Esto es cuando pones la votación, vota no, porque va a ser el no, básicamente. No va a haber opción de sí. Entonces, bueno. Gracias, Gaby. A vosotros. Y nos vamos ahora con otro asunto. Se lo mencionaba antes, ese ataque por parte de Estados Unidos a un barco del narcotráfico de Venezuela. Este es el momento exacto en el que Estados Unidos ataca en aguas internacionales al sur del Caribe a una embarcación de Venezuela a la que acusa de llevar drogas en dirección al país norteamericano. Así lo ha confirmado el propio Donald Trump. We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Quien minutos después daba más detalles en sus redes sociales. Esta mañana, por órdenes mías, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque directo contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua. Una organización terrorista extranjera que opera bajo el mando de Nicolás Maduro. 11 personas, las ocupantes de la lancha, han muerto en este ataque sorpresa en alta mar.
Una ofensiva que desde la Casa Blanca ya anuncian que no será la única. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America, the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels. Nicolás Maduro no tardaba en contestar al ataque estadounidense. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos. Para horas después ser el ministro de Comunicación de Venezuela quien negase la realidad del vídeo compartido por Donald Trump sobre el ataque. Según el vídeo proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial. Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Parece que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha llegado a su punto más crítico. Bueno, dice Nicolás Maduro que si Estados Unidos pone un pie en Venezuela está preparado para levantar en armas a todo su pueblo. Sí, todo, uno tras de otro. Yo sigo pensando que Estados Unidos no va a poner un pie en Venezuela, al menos es lo que me han dicho a mí siempre los venezolanos de la oposición seria, no los Leopoldo López y compañía. Te han dicho también, que aquí lo has contado en muchas ocasiones, que no desean ese escenario. Que no quieren eso. Les va muy bien que diríamos que aísle al régimen, a pesar de que también he explicado que el Parlamento venezolano aprobó una disposición en la cual permitía entrar a cualquiera que les liberara de lo que tenían, pero que no les gusta eso, porque no sería lo que pasó con Noriega, no les apetece un pimiento. Pero en fin, eso puede ocurrir. No, de todos modos, me ha chocado esta mañana, y ya puestos a ser transparente lo diré, que en la misma información por Telecinco y por Antena 3, Telecinco ha hablado de 11 asesinatos. Y ha usado la palabra asesinato. Antena 3 ha hablado de 11 muertos. Creo que la distinción no es útil, es muy importante. Y felicito a la periodista de Telecinco, pero no digo por qué la felicito, porque a estas horas podría ser malinterpretado, sobre todo por la directora del programa, que me echaría. Arturo. Bueno, por no hacer simplemente una acotación, ¿no? Un comentario a la noticia, ¿no? Que me parece que perseguir el narcotráfico pues es una obligación moral, ¿no? Yo creo, y una obligación en cualquier caso política, ¿no? Y lo que está haciendo en este sentido Trump, que tanto en México, que también hemos visto las caras de muchos narcotraficantes que han sido extraditados a Estados Unidos en estos meses, pues ahora se produce también lo de Venezuela, ¿no? Que es el cártel de los soles, el Tren de Aragua, etcétera. Pero a mí me interesa destacar que esto, que es una narcodictadura, es decir, que se financia, entre otras, con dos fuentes principales. Una son los recursos naturales, que son propiedad de todos los venezolanos, y otro es el tráfico de drogas, donde una élite de los dirigentes venezolanos pues que literalmente se han forrado, ¿no? Y frente a esto, una persona como Zapatero, con un currículum que la verdad verdaderamente lamentable, con una trayectoria cuando fue presidente del gobierno ya y luego posteriormente, es decir, es una persona que es interlocutor con Puigdemont, es una persona que es interlocutor con Zapatero, perdón, con Maduro, y que ha hecho negocios allí con esa narcodictadura, que negocios muy importantes, ¿no? Cuando se está muriendo la gente de hambre en Venezuela, cuando hay 7 millones de exiliados fuera de Venezuela, de gente que ha tenido que dejar sus casas, ha tenido que dejar su vida, aparte de su familia. Es decir, porque se dedique gente a este nivel cuando los niños se están muriendo de hambre, gente que se dedica a hacer negocios con una banda de gáster, ¿no? Una banda de gáster absolutamente que lamentable, pues me parece que pone, en fin, y que me parece que ese señor está todo dicho, no merece ningún calificativo más de que es una persona absolutamente ruin, ¿no? Y ojalá que siga la posición comprometida de Estados Unidos contra el narcoterrorismo, contra tal, y que en fin, si siguen avanzando, pues se puedan producir también avances geopolíticos que pongan contra las cuerdas al régimen de Maduro. Ya es hora, ¿no? Y el sufrimiento, en cualquier caso, que han tenido los venezolanos no se va a poder borrar. Miguel Ángel. A ver,
Yo en estas cuestiones geopolíticas, geoestratégicas, la verdad es que uno se siente bastante perdido. Y lo único que a mí me parece, o que yo creo tener claro, es evidente que Donald Trump está ejerciendo una presión muy dura en relación o contra Maduro. Le ha puesto precio a su cabeza. Es cierto que el importe de 50 millones de dólares, con lo que Maduro les paga a sus militares, pues a lo mejor es poco dinero incluso, y él compra por mucho más dinero a su séquito de militares corruptos, ¿no? Pero lo que sí que a mí me da la sensación es de que el órdago es tan fuerte desde el punto de vista mediático que o Trump acaba con Maduro, al menos políticamente, al menos en el exilio, de alguna forma, o sinceramente el ridículo es monumental por parte de Trump. Y otra derivada de esa reflexión es que yo llegaré a la conclusión de que si finalmente Trump no acaba con Maduro, es que a Trump finalmente le interesa tener un dictador corrupto en Venezuela para los intereses de Estados Unidos que desconocemos. Es decir, lo que no tiene sentido es mantener públicamente que hay que acabar con Maduro porque es una narcodictadura y que todo esto al final acabe con Maduro en Venezuela. Si Maduro sigue y permanece en Venezuela, será porque hay algo que nos esconden y porque a Estados Unidos le interesará tener a un sujeto corrupto para que atienda los intereses de Estados Unidos. Yo no llego a otra conclusión, porque el órdago es muy grande. El coste humano que se produzca con una invasión a lo Noriega... Pero entonces no plantas a la flota allí para además derribar a una especie de barquita como las que salen en Barbate cada 2x3. Porque a mí le han dado muchísima publicidad a esta barcaza, pero a mí, yo cuando veo que no, la flota, la enorme y tan potente flota de Estados Unidos se ha cargado la barquichuela esa, narco o lo que fuera, pues hombre, digo, pues está bien. Pero, hombre, yo esperaba... Para eso no hace falta mandar ahí el portaaviones. Igual es la única que ha salido, ¿eh? Puede ser. O sea, yo lo que tengo la sensación... Yo no saldría, ¿eh? Y además puede ocurrir que al final Estados Unidos intervenga militarmente. Yo digo lo que hace unos años, concretamente los últimos 10 años, la oposición venezolana seria no quería. Es que Estados Unidos entrara. Que interviniera indirectamente, sí. Y de hecho, lo que se hizo durante los últimos años es asegurarse que el entorno de Maduro se le indultaba su historia siempre que se cargaran a Maduro, de la manera que quieras, y se les proponía salir del país con toda la vida resuelta. Si eso no ocurre, pero si eso no ocurre, eso no funcionó. Si eso no ocurre, eso no funcionó. Es que a Estados Unidos le interesa tener a un corrupto en Venezuela. No lo sé. A ver, por partes. El socialismo del siglo XXI es lo mismo que del siglo XX. Represión, hambre y reparto de miseria. Eso, y además, están vulnerando los derechos más elementales de las personas una y otra vez. Maduro perdió las elecciones justo hace un año y está dirigiendo la nación a pesar de que la inmensa mayoría del pueblo venezolano no quiere que sea el presidente. Perdona, eso los que quedan ahí. Un 8 millones de personas que han tenido que exiliarse. Por eso. O por razones humanitarias o por razones políticas. 8 millones de personas. Más del 60% de la población de Venezuela no tiene acceso al agua potable. Lo que está pasando es una verdadera vergüenza. El cártel de los soles, que es narcoterrorismo, es parte nuclear esencial del gobierno de Venezuela. Nosotros desde Vox hemos pedido que se incluya dentro de la lista de organizaciones terroristas en la Unión Europea. Y lo seguiremos haciendo. Lo que es vergonzoso también es que el gobierno de España no sea vanguardia en la lucha contra el terrorismo, la narcodictadura venezolana. ¿Y por qué no lo es? Porque juega a cierta ambigüedad. Pues habrá que investigarlo cuando caiga el régimen de Maduro, la connivencia y consonancia
y unión de intereses entre el gobierno de Venezuela socialista, que está vulnerando los derechos más elementales de las personas y llevando a la nación a una verdadera catástrofe humanitaria, bueno, que ya llevamos así bastante tiempo por desgracia, y el Partido Socialista. No se nos puede olvidar que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, vino aquí a España, aterrizó en España y se reunió con un miembro del gobierno y con el número 2 del Partido Socialista Obrero Español. Ese es el socialismo del siglo XXI que nosotros estamos acogiendo precisamente en España por culpa de estos sinvergüenzas del gobierno de España. Que sepan todos estos que cuando caiga el gobierno de Maduro, por supuesto habrá que hacer una auditoría completa y repasar todo lo que ha pasado ahí, a pesar de lo primero y lo más urgente es evidentemente que se respeten los derechos más elementales de las personas y que ese petróleo que tanto cacarea Maduro realmente se destina a lo verdaderamente importante, todos esos ingresos, que es a proteger al pueblo de Venezuela. Pero a mí lo que me importa, por supuesto, es el pueblo venezolano, pero también como me importa mucho el pueblo español, evidentemente lo que hay que hacer es qué pasa con... Porque al final Zapatero se ha convertido realmente en el embajador de Venezuela en Europa, es el principal lobista de estos sinvergüenzas que están atropellando al pueblo de Venezuela. Y esto me parece que es lo principalmente importante, porque luego veremos exactamente esa unión de intereses económicos también entre entre el régimen de Maduro, el que gobierna hoy Venezuela, que es narcoterrorismo. Y precisamente por eso Estados Unidos está llevando la vanguardia de esa presión furibunda contra el narcotráfico. Y esto, sinceramente, es absolutamente legítimo. Sí, no sé por qué has dicho ambigüedad por eso, porque bueno, a veces la postura del gobierno español de ambigua ahora hace tiempo que ya no tiene nada, entre otras cosas porque participa del grupo de Puebla, aparte que no cabe ambigüedad. Bueno, el grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo... No, pero es que así como antes, o sea, con el tema de Leopoldo López, ahí hubo una serie de dudas, o con el nuevo presidente, con Guaidó hubo una serie de dudas ahí, porque era sí, pero no, pero sí. A partir de ahí no hay no, pero sí, ni sí, pero no. Es una complicidad absoluta. Pro Maduro, porque participan en los mismos órganos, entre comillas, de gobierno internacional o de influencia internacional. Por eso los dejan al margen de cualquier cuestión militar. Esto yo creo que no tiene dudas. De todos modos, también te diré que la información sobre lo que Venezuela ha aportado, no al PSOE en aquel momento, sino a Podemos y compañía, es una información que ha llegado a España y que alguien ha tirado a la papelera. Porque incluso hubo viajes de diputados venezolanos que traían toda esa información, la depositaron en Madrid. No sé exactamente a quién la depositaron, pero eso fue fulminado y traían toda la información jugándose el pellejo por haberla traído. En aquel momento el PSOE aún no estaba metido, era solamente el equipo de los muchachos de Podemos, del CEP, o de como puñeta se llamaba, que eso sigue estando en Venezuela. Y a partir de ahí, y después otra cosa, esta mañana Luis del Pino comentaba muy bien que el petróleo venezolano, ahora mismo la producción no sé si es un 10% de la que tenía. Sí. O sea que realmente es un desastre. ¿Y eso por qué? Pues esto te explican los venezolanos, porque primero, se cogió toda la cúpula de PDVSA, se les echó y se pusieron militares que no tienen puñetera idea. Y segundo, pasa un poco como España, la capacidad de inversión o de mantenimiento de las infraestructuras petroleras es cero. Con lo cual, cuando peta una cosa, no se restituye. O sea, que la capacidad que tiene ahora Venezuela de extraer petróleo es mínima porque ha dejado estropear todo lo otro. Pero eso es muy parecido. Yo me acuerdo que pasando por Checoslovaquia y esos países en época comunista, veías la fábrica Skoda y te quedabas impresionado de cómo podía salir un coche. Porque lo que era óxido. Todas las cañerías, todo era óxido. Y decías, joder, sacar un coche de aquí debe ser un milagro. Claro, cuando veías los coches que salían... Pues... Donald Trump, que por cierto ha reaparecido en la Casa Blanca después de esas famosas fotos que se viralizaban a través de las redes sociales y que se fijaban en su mano, comentando cuál sería su estado de salud. Lo ha hecho además para reaccionar a la exhibición militar de China con Xi Jinping, con Putin y Kim Jong-un. El presidente estadounidense les acusó de conspirar contra Estados Unidos. ¿Interpreta este desfile como un desafío? No, no para nada. China nos necesita. Y tengo una muy buena relación con el presidente, sí. China nos necesita más de lo que nosotros les necesitamos a ellos. Así que no lo creo.
Tuve una reunión muy buena con el presidente Putin. Veremos lo que pasa. Si no sale nada positivo, la respuesta será totalmente distinta. Y con esto nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta ya hablamos de Pumpido, también de la inmigración ilegal y demás asuntos que les desvelaré en unos minutos. Aquí estamos. Seguimos en Dando Caña, casi nos acercamos a la 1:30, recta final del programa. Enseguida les pasaremos a contar qué es lo que sucedió en ese centro de Menas de Hortaleza, en esa protesta que convocaba Santiago Abascal, así la anunciaba el pasado lunes a través de esa rueda de prensa de los lunes en Bambú número 12. Pero antes tenemos que hablar de Conde Pumpido, porque después de su sillón en el Constitucional parece que en el Gobierno Natalia Fernández Picado ya le han asegurado un buen futuro, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Eso sería en el Consejo de Estado. Hay que recordar que este cambio sería muy importante de cara a enero de 2026, que es cuando Conde Pumpido se jubilaría y, por tanto, prometido ocupar ese hueco. Pero vamos a ir por partes. El motivo de este nombramiento no sería más que otro que darle un agradecimiento por haber declarado esa constitucionalidad de la ley de amnistía. El Consejo Permanente está presidido por Carmen Calvo y cuenta con nueve consejeros más. Cargos como ser presidentes... Natalia, discúlpanos, pero parece que estamos teniendo un problema con tu micro, así que lo que vamos a hacer es tratar de solucionarlo, que mis compañeros, si pueden, arreglen el micro de Natalia para que la podamos escuchar correctamente. Y así, en unos minutos ya nos cuentas esta información. Vamos a adelantarnos en el guión, si les parece, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue esa manifestación el día de ayer en el centro de Menas de Hortaleza, después de esa grave violación sufrida por una joven de 14 años. Tras la violación a una niña de 14 años cometida por presuntamente un menor marroquí residente del centro de menores de Hortaleza, Vox se ha trasladado al barrio para exigir el cierre de los centros de ilegales. De este y de todos los centros de ilegales de toda España, independientemente de si son mayores o menores de edad. A todos los ilegales tenemos que repatriarlos. También venimos a exigir a todas las administraciones públicas que cierren el grifo a todas esas mafias disfrazadas de ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. Los vecinos de Hortaleza han mostrado el hartazgo ante una situación que consideran insostenible. Aquí o vienes legal y vienes a comportarte, a respetar las leyes, a respetar la cultura y a respetar a la ciudadanía, o te vas para... La inseguridad en el barrio ha crecido en los últimos años y algunos ciudadanos no pueden salir a la calle. Que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. No hay tranquilidad en el barrio, vivimos con miedo. El presunto agresor, de nombre Mohamed, que según los documentos nació en 2007, pero que los investigadores están pendientes de los resultados de las diligencias procesales para la determinación de edad, ya que tienen sospechas de que sea mayor de 18 años. Rubén Pulido ha publicado que el propio menor reconoció ser adulto y cuenta con múltiples antecedentes. Ahora mismo se encuentra en régimen cerrado. La delegación del Gobierno de Madrid ha intentado frenar a Vox frente al centro de menores. El propio delegado ha confirmado que es una concentración dirigida a hostigar a los menores en su casa. Hace más de 2 meses prohibieron otra concentración que tildaron de ultra frente al centro de menores por riesgo para el orden público y vulneración de los derechos fundamentales de los mismos. La convocaba Núcleo Nacional. El barrio de Hortaleza vive, según los propios vecinos, una inseguridad constante. Y tenemos noticia de última hora porque para mañana a las 6 en punto de la tarde el partido de Santiago Abascal, Vox, ha convocado una concentración frente al centro de Menas de Alcalá de Henares. Ya saben que este es otro de los puntos calientes de la Comunidad de Madrid y después de hacer lo propio, mañana Isabel Pérez estará precisamente en Alcalá de Henares, jueves 4 de septiembre a las 6 en punto de la tarde. Lo hará en esta ocasión acompañada de Samuel Vázquez, el portavoz de Inmigración de Vox. En el día de ayer estaba Rocío de Merdamen. Ignacio. Vamos, es que lo que estamos viendo es una verdadera
lacra. Ayer se respiraba, yo estuve en la concentración delante del centro de Menas, y lo que se respiraba era mucha rabia y mucha indignación. Había mucha presencia de mujeres y de personas mayores, y es lógico y normal, porque tienen mucho miedo, porque hay agresiones sexuales prácticamente a diario, hay violencia a diario, hay intimidación a diario. Y nosotros lo que decimos con absoluta claridad es que se han convertido en verdaderos enemigos del pueblo español todos aquellos políticos que promueven, estimulan la inmigración ilegal y masiva. Porque ¿cómo no va a ser enemigo del pueblo todos aquellos que están precisamente estimulando que nuestras mujeres y nuestros mayores tengan miedo? ¿Cómo no van a ser enemigos del pueblo todos aquellos políticos que están estimulando que venga inmigración ilegal con ese despilfarro tremendo de dinero público que hay que destinarlo a los jóvenes y mayores? A los jóvenes, por ejemplo, con la vivienda pública, y a los mayores, por ejemplo, con la reducción de las listas de espera o, por ejemplo, con la construcción de residencias. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando todos los días aquí en España. Nosotros lo decimos con absoluta claridad. Los menores no acompañados, en la inmensa mayoría de ellos ni son menores y además vienen profundamente acompañados, como se puede ver en las imágenes, tienen que estar en sus países con sus padres. Precisamente velar por el interés del menor es que estén en sus países, en sus entornos y con sus padres en esos lugares, y no aquí. Esto es una verdadera lacra, hay que denunciarlo todos los días. Se está respirando un ambiente irrespirable, precisamente como consecuencia de esas políticas nefastas, esas políticas que están al final llevando el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay que denunciarlo todos los días. Eso sí, hay que adoptar todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Y va a ir a más, por desgracia, con estas políticas de efecto llamada del Partido Socialista y también, por desgracia, del Partido Popular, que llaman a que vengan quien quiera y a la hora que quiera y del lugar que quiera. Y cuidado, estamos importando personas de culturas absolutamente incompatibles con nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro modo de vida. Culturas, por ejemplo, que consideran que la violación a la mujer es lo normal, que la mutilación genital femenina es normal o que el matrimonio forzoso es lo normal, como ocurre, por ejemplo, en Mauritania, en el Congo, en Mali y también en Marruecos. Que a lo mejor está penado en el ordenamiento jurídico, pero que ocurre con las personas de esos países. Así que... El otro día, aprovecho porque estás tú, porque no estabas, estuve escuchando por la tarde una entrevista, diríamos, a un responsable de una ONG buenista, con lo cual no tenía ninguna intención de echarle tierra al tema, ¿eh? O sea, él daba por supuesto que los menas tienen que entrar y una vez entrado hay que atenderlos. Pero hizo unos comentarios extensos que a mí me parece que algunos muy interesantes. Lo dije, pero como no estabas, creo que es bueno. Una primero que dijo es que, claro, como ONG tienen que buscar sitios, y entonces cuando tienen un sitio lo rehabilitan y tal, para 100 personas, pues ya les han llegado 100 más, con lo cual nunca llegan a tiempo. Es decir, que no hay tiempo en España para poder socorrer a esta gente debidamente. Lo segundo que dijo es que tenía muchos problemas para encontrar personal. Porque claro, no puede ser cualquiera, en teoría, el que tiene que atender estos centros. Y que a esa velocidad tampoco hay personal. Pero la tercera, que me pareció la más interesante, porque claro, la gran excusa de los menas es que si bien en Marruecos tenemos un convenio de manera que hay que devolverlos, la gran excusa es que como tiran los papeles y tal, no sabemos exactamente de qué país son ni si hay que devolverlos. Y entonces ese señor contaba lo siguiente, decía, el problema que tenemos es que los menas estos, que no le llamaba menas, por supuesto, esos chicos cuando vienen aquí y cuando hablan con la familia, que hablan continuamente por teléfono con la familia, ergo ya se sabe dónde viven, es decir, la familia lo que espera es que vengan, trabajen y le manden dinero. Y esos chicos, como declaran menos de no sé qué edad,
pues entonces no pueden encontrar trabajo. Si declaran menos de 16, no pueden trabajar. Y si declaran 16, 18, ya no sé qué pasa. Pero lo que hay que buscar es formación. Y al no poder trabajar y no mandar dinero, los padres se molestan mucho con ellos y los ponen en mucha tensión, porque los padres los han mandado aquí, sacrificando lo que sea, para que manden dinero. De ahí yo lo que saqué es esto, que me parece interesante por un tipo de estos, pero sobre todo el teléfono, porque es que hablan continuamente con sus padres. Claro. Con lo cual, si alguien quiere saber de qué país son, de qué ciudad son, incluso el piso donde viven, lo tiene tirado, porque la idea, buscas y tal. La excusa a freír espárragos, no lo que has dicho tú, sino la que dan para no devolverlos, para no cumplir el convenio con Marruecos. Arturo. Sí, bueno, vamos a ver muchas de las cosas que ha centrado el asunto muy bien, tanto Ignacio como José María. Poco más hay que decir sobre esto, ¿no? La inmigración, los problemas de seguridad y de crimen, el choque cultural, con culturas absolutamente dispares y también el acceso de estos menores no acompañados a un capital social acumulado y hecho a lo largo de generaciones de españoles que han construido que la educación, la sanidad de este país y otros servicios públicos, ¿no? Pero yo, como me decía Julio antes de salir, que a ver si podía decir alguna cosa sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la morfología social del país. Yo creo que estamos ante una sociedad rota, y donde hay un distanciamiento, una sima entre los políticos, que no me gusta emplear la palabra élite, y la gente, los problemas de los ciudadanos, ¿no? La precariedad salarial de los jóvenes, la imposibilidad de alquilar vivienda, en definitiva, la falta de horizontes, ¿no? De incapacidad para formar una familia, el no poder casarse, la desaparición de las clases medias, no tampoco desaparición, pero depauperación de las clases medias, ¿no? Por cierto, sin clases medias no va a haber partidos moderados, ¿no? Es decir, la sociedad estará tensionada, porque los boomers de los años de 50, 60, 70, que pudieron de alguna forma dar estabilidad social a todo el proceso de estabilización política que hubo en España, la transición política, ¿no? Y creo que ahora mismo con una sociedad rota, donde el contrato social se está rompiendo, pues que va a ser difícil de que haya una vigencia a los partidos moderados, ¿no? Hay una crisis muy fuerte en los jóvenes, que es una crisis democrática. Piensan que la democracia no les ha aportado, muchos de ellos, bienestar material. No tienen la misma idea que podíamos tener la generación, por ejemplo, mía, de que era una conquista política, una conquista democrática, entrar en un régimen digno, etcétera. Eso ya se va edulcorando. Hay un cambio cultural y de valores, y frente a esto nos encontramos con un Sánchez, con una coalición absolutamente negativa, que lo único que quiere es impedir que haya una alternancia política. Bueno, se podría hablar muchas más cosas, pero quiero centrarnos solamente en el tema de la inmigración. Es un tema que está erosionando a la sociedad, sino que también hay otras vertientes que están provocando pues un cambio morfológico en lo que era un poco la estructura social y política del país. Yo quería comentar, en relación con esta problemática de los MENAs, en realidad quería enlazarlo con la violación que se ha cometido en Hortaleza respecto a esta chica, que a mi juicio esta chica y su familia, y en concreto el despacho de abogados o el abogado que lleva la defensa de esta chica, la violación la tiene absolutamente acreditada. Es un hecho probado y no va a haber dudas de la violación. Pero yo creo que donde debería centrar el abogado que defienda a esta chica y a su familia la atención es en que se practiquen absolutamente todas las pruebas periciales y médicas para determinar si existe o no duda de que este sujeto, de que este violador es o no mayor de edad. ¿Por qué? Es evidente que respecto de la práctica de todo este tipo de pruebas van a tener en contra la Administración, el Gobierno, y ya veremos cuál es la postura de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque sería un escándalo tremebundo que se pudiera llegar a determinar, sin lugar a dudas, porque si hay dudas va a considerarse en todo caso que es menor,
pero sería un escándalo enorme que este sujeto se pudiera demostrar que es mayor de edad. Y se pudiera demostrar que no es el único caso de supuestos menas, que en realidad son señores mayores de edad, en edad militar, y además, qué casualidad, la mayoría siempre son hombres. 90 y pico por ciento. 95%. Entonces, yo quería señalar que aquí, en este procedimiento judicial que se va a iniciar, o que está iniciado ya, lo relevante no es probar la violación que está acreditada, sino intentar por todos los medios que no se descarte que este sujeto, que esta alimaña, es mayor de edad. Y simplemente para acabar de forma muy breve, yo creo que tenemos un problema en este país porque si es cierto que cada mena cuesta o tiene un coste de 60.000 euros mínimo al año, yo creo que lo que hemos generado es un negocio colosal. Un negocio colosal para ONGs, un negocio colosal para empresas vinculadas a partidos políticos que abren centros, y una vez has generado esa oportunidad de negocio, ya estamos perdidos. Otra cosa es la atención que realmente den a esos menores, porque tú puedes cobrar 60.000 y después ya veremos si dedicas ese importe que cobras a esa atención y cuál es la atención que dan. Yo creo que tenemos un problema muy serio que evidentemente este gobierno no va a solucionar. Sí, esta mañana en una televisión, supongo que tú, Alba, lo has oído, han entrevistado a una chica que había vivido en este centro de Hortaleza. Y las cosas que contaba eran bastante horripilantes. Claro. No, lo que contaba es lo que había pasado dentro, no lo que pasaba fuera. Pero vamos, por ejemplo, ellas, porque había chicas españolas mezcladas con chicos españoles, mezclados con menas, cuando por la noche iban a la habitación les acompañaba el guardia. Y entonces he dicho que guardias de seguridad, muchas veces había uno y como mucho había dos, pero que tenían que ir con él e incluso a revisar debajo de la cama por si había alguno escondido, porque el tema de acoso sexual, etcétera, era absolutamente continuo. Reyertas dentro, puñaladas, etcétera. O sea, lo que ha contado es un espectáculo que la periodista, que supongo que forma parte del buenismo oficial, estaba, no sé si se lo has oído, estaba un poco como... desubicada. Descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Pues nada. Vamos a dejar este asunto aquí. Les recuerdo esa noticia de última hora, que Vox convoca una concentración en el centro de menas de Alcalá de Henares para mañana, jueves día 4 de septiembre a las 6 en punto de la tarde. Allí también se va a trasladar Isabel Pérez, lo hará en esta ocasión acompañada de Samuel Vázquez, después de esa concentración vivida ya ayer en el centro de menas de Hortaleza. Bueno, volvemos ahora sí a página de tribunales. Ya hemos conseguido arreglar ese pequeño problema técnico que sufríamos con nuestra compañera Natalia, que nos va a detallar cuál es esa artimaña que planea el gobierno de Sánchez para garantizarle el futuro al presidente del Tribunal Constitucional. Pues Alba, como decíamos, el principal objetivo de Pedro Sánchez es incluir a Cándido Conde Púmpido en el Consejo de Estado. Esto sería de cara al próximo año, a enero de 2026, que es cuando Pumpido se va a jubilar. El motivo principal por el que Pedro Sánchez querría premiarle sería por declarar constitucional la ley de amnistía, un acto que Cándido Conde Pumpido consiguió sacar adelante. Pero vamos a ir por partes. Vamos a recordar cómo está formado actualmente ese Consejo de Estado. Actualmente está presidido por Carmen Calvo y compuesto por 9 consejeros. Todos ellos son juristas que han sido o bien presidentes, o bien ministros, o bien embajadores. Los nombres, ahí los vamos a ir viendo. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. También José Luisa Manzanares, Alberto Alza, Paz Andrés, Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega, muy atentos a este nombre, Enrique Alonso, María Luisa Carcedo y Magdalena Valerio. Esta última fue nombrada como presidenta del Consejo de Estado, pero recuerden que el Supremo lo anuló al considerar que no era una jurista de reconocido prestigio, pero finalmente este pasado mes de marzo fue incluida como parte de este Consejo como una consejera permanente. Ser nombrado
consejero permanente tiene una serie de privilegios al alcance de muy pocos. Por ejemplo, cuentan con chofer, cuentan con coche oficial y uno de los datos más importantes es que tienen un sueldo vitalicio de más de 120.000 euros al año. Unos privilegios con los que, decíamos, Pedro Sánchez querría dotar a Conde Pumpido, pero ojo, porque ese cupo de 9 consejeros permanentes está lleno. Para que entrase debería de salir alguien, ya que el reglamento es muy claro. No se puede echar a ningún consejero permanente, salvo por fallecimiento, renuncia o incapacidad. Y es con esta última baza con la que Pedro Sánchez quiere jugar para echar, para incapacitar a María Teresa Fernández de la Vega y que ésta deje su puesto a Conde Pumpido. Consideran que María Teresa Fernández de la Vega presenta unos signos de fatiga y de confusión que le harían, bueno, pues tener que dejar ese puesto en detrimento de Conde Pumpido. Otra de las opciones sería crear una 10ª sección y así ser 10 los consejeros permanentes. Algo que no es muy habitual, pero que tan solo teníamos que ir hasta el 2023, cuando Carmen Calvo creó esa 9ª sección para incorporar a María Luisa Cárcedo. Y acabamos porque, si recuerdan, fue en 2023 cuando Conde Pumpido quería ser presidente del Consejo de Estado. Algo que habría cambiado y que a partir de 2026 no querría ser presidente, sino consejero permanente. ¿Por qué? Porque de haber un cambio en el gobierno, también habría un cambio en esa presidencia. Lo que está claro, Alba, es que Pedro Sánchez quiere darle una retirada dorada a Conde Pumpido con esa serie de privilegios que, como decíamos, está al alcance de muy pocos. Bueno, supongo, Miguel Ángel, que ese es el pago, ¿no? A las diferentes actuaciones del frente del Absolutamente, es un retiro dorado y, sinceramente, me suscita hasta... Bueno, es ciertamente hasta gracioso que a nada menos que a la señora de la Vega le pretendan incapacitar los suyos. Eso es como cuando algún padre, desgraciadamente, alguno de los hijos, a la mínima que el padre tiene alguna dificultad, lo intentan incapacitar para administrar su patrimonio, ¿no? Es muy desgraciado, ¿no? Eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho. Pero, a ver, yo creo que lo más lógico y razonable sería ampliar las plazas, darle a este hombre infinitas y poner todas. Si tenemos no sé cuántos ministerios, si gastamos todo lo que el señor Cambronero nos ha comentado, ¿qué más da darle a Pumpido? Yo incluso, no sé si hasta estaría a favor de que, si se va antes, que le pongan 1 o 2 plazas más y que hagan lo que quieran. Si es que esto está... modos, te has dejado una cosa que forma parte de las prebendas, que es la dedicación. Creo que es, sí, no sé si es mensual o bimensual. Es un balneario eso. Pero no vamos, porque curiosamente ellos, a los miembros permanentes, les encargan un tema, pero tienen cantidad de funcionarios que han hecho a la oposición, la misma que es para el Congreso, no sé cómo se llama. Letrados del Consejo de Estado, exacto, en su caso, letrado de las Cortes, que son de mismo nivel, durísimas. De mismo nivel, letrados del Consejo de Estado, que no hay uno, sino que hay bastantes, y además de eso están los consejeros no permanentes, que por cierto cobran una miseria. O sea, los consejeros no permanentes cobran solamente dietas cada vez que se reúnen. Es decir, estamos hablando de 100 y pico euros, a cada mes o cada 2 meses. Hay una diferencia brutal. Arturo y luego Ignacio. Sí, a mí me parece, bueno, vamos a ver, el estado de impunidad en el que vive este gobierno, que ha sido propiciado por ellos mismos en esta especie de burbuja donde están inmunes a cualquier, en fin, requerimiento judicial, ¿no? Es decir, bueno, yo diría, entréguese a la justicia, señor Sánchez, ¿no? Entréguese oración subordinada ahora que están sus amigos, ¿no? Porque realmente yo creo que estamos asistiendo, ¿no? en este ominoso instante nacional, pero yo creo que tiene también este ominoso instante nacional una oscuridad reveladora. Estamos asistiendo al secuestro, al rapto de España por parte de un señor, de un sujeto con un largo catálogo de prodigios gubernamentales indecorosos, pero que ha tomado las instituciones como rehén, y el Tribunal Constitucional es el epítome, es el paradigma de todas estas actitudes absolutamente irregulares de Sánchez, que han protegido la corrupción, una corrupción que ahora mismo está hacinada, pero que ha habido que se ha podido extender porque ha habido un ambiente absolutamente de impunidad. Es decir, ni los coldos, ni los
los Ábalos, ni los Santos Cerdán, y por supuesto, y quiero poner como última reflexión esta cuestión encima de la mesa, teóricamente el 16 de octubre, salvo que haya una prórroga, que yo personalmente considero absolutamente innecesaria, el señor Peinado da carpetazo como juez de instrucción, carpetazo en el sentido jurídico, porque eleva a una instancia superior el caso de la señora Begoña Gómez, ¿no? Con un y pidiendo su procesamiento a la audiencia por 5 delitos, 5 delitos que sabemos todos que van del tráfico de influencias a la malversación de caudales públicos, ¿no? Pasando por la corrupción en los negocios. Esa va a ser un momento absolutamente, desde el punto de vista político, determinante. Son esos días culminantes, ¿no? Donde se producen, donde hay que tomar una decisión, tanto el gobierno como la oposición, es decir, la mujer del presidente del gobierno oficialmente procesada, si se produce, como parece obvio eso. Es decir, qué repercusiones políticas tiene esto a nivel nacional e internacional, que van a ser numerosísimas, y qué actitud ante un tema tan grave, primera vez en la democracia, que la mujer de un presidente del gobierno es procesada por delitos que solamente ha podido cometer porque era la mujer del presidente del gobierno. Exacto. O sea, que eso, por eso digo, empezaba diciendo entréguese a la justicia, señor González, a señor Sánchez, pues algo de eso va a pasar, ¿no? Bueno, vamos por partes. El señor Conde Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional porque lo decidió el Partido Socialista y el Partido Popular en una designación conjunta en la Cámara Alta, en el Senado, en el año 2017. Efectivamente, expira su mandato. Ahora, presidente del partido en ese momento. ¿El presidente de qué partido? No, Popular. ¿Era casado? Era casado. Pero de esos polvos, estos lodos. De esos polvos, estos lodos. Perdona, Y de hecho, si expira su mandato, que la Constitución marca 9 años, es porque ya se considera que efectivamente va a haber un nuevo pacto del Partido Popular y el Partido Socialista para renovar los magistrados. En ese momento, son siempre 4 por el Senado, 2 y 2, con el doble de senadores el Partido Popular. A ver qué hace ahora también el Partido Popular cuando también tiene más del doble de senadores que el Partido Socialista. Y ya por lo que parece, efectivamente, ese retiro dorado es porque van a llegar a un nuevo acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Consejo de Estado es el órgano supremo consultivo del Gobierno, que se creó en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania y que está previsto en nuestra Constitución. Obviamente es un órgano de relevancia constitucional. Hay consejeros, como bien lo habéis explicado, permanentes, natos y electivos. Cobran menos los natos porque son consejeros de Estado en función de la presidencia que ocupan. Por ejemplo, es consejero de Estado el presidente del Consejo Económico y Social, el gobernador del Banco de España. Es decir, ya tienen un cargo y por eso además también son consejeros de Estado natos. Es un órgano sumamente importante. Efectivamente, esa triquiñuela está ahí. Pero es que el señor Conde Pumpido, en nada que llegó luego a la presidencia del Tribunal Constitucional, se puso a resolver, a dirimir un montón de asuntos que estaban pendientes en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la ley del aborto, la ley de eutanasia, la nueva sentencia por los seres. Es decir, el Tribunal Supremo condena a una serie de señores. El Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial en España, y llega al Tribunal Constitucional y dice, se ha vulnerado algún precepto constitucional, en concreto un derecho fundamental, y por tanto toda la macrocausa de los seres, con toda esa malversación de dinero público de todos los españoles, 800 millones de euros, se queda en agua de borrajas. Y en eso han convertido el Tribunal Constitucional el Partido Socialista, sin duda, pero también el Partido Popular. Y si esto ocurre es porque la Constitución española, en este apartado, también está mal redactada. Es decir, es verdad que antes era menos sórdido, menos grotesco, era pintoresco. Y ahora es verdad que el Partido Socialista, en consonancia con el Partido Popular, el trueque es absoluto y constante. Y el Partido Socialista te pone a talibanes de su ideología, porque Conde Pumpido y María Luisa Balaguer, en mi opinión, son talibanes del Partido Socialista. Y el Partido Popular lo aceptó y no puso ningún problema. ¿Y qué sucede ahora? Pues que parece que deben estar otra vez negociando. A nosotros no nos extrañaría absolutamente nada, porque mientras decían que no estaban negociando nada con el Partido Socialista, sí que estaban negociando y pactando el Consejo General del Poder Judicial, eso sí, mientras llamaban a los españoles a la calle para manifestarse contra la amnistía, que desde luego había que hacerlo, y nosotros éramos los primeros en convocar esas manifestaciones, pero no negociamos nada, absolutamente nada con el Partido Socialista, porque negociar y pactar con el Partido Socialista es precisamente lo que quiere el PSOE,
Y ahí entra siempre el Partido Popular legitimando y blanqueando a este gobierno. Y esto es lo que no puede ser. Y con un anexo, que te suele tomar el pelo. Porque lo triste de eso es que unos son malos y los otros son pardillos. Y entonces el pardillo, porque lo que decías tú es verdad, o sea, el PSOE siempre pone al más talibán que tiene y el PP en cambio busca al más del PSOE que tiene alrededor. No fuera caso que dijeran que pone los talibanes. Entonces, con lo cual es alucinante. Yo pienso que solo les ha salido bien y por la vía del milagro con el Consejo General de Poder Judicial. O al menos no ha salido mal. No ha salido bien. Aquí vamos a dejar este asunto. Natalia, gracias por esta información. Noticia de última hora que nos llega por parte de la Comunidad de Madrid porque solicita o va a solicitar al Estado la devolución de ese Mena, supuestamente de 17 años. La policía sospecha que no tiene 17 años, sino que es mayor de edad. La Comunidad de Madrid va a solicitar que se devuelva a su país de origen después de esa violación cometida en la madrugada del viernes, en la noche del viernes al sábado, disculpen, en Madrid, en las inmediaciones del centro de Menas de Hortaleza. Así lo ha anunciado el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en una rueda de prensa que se ha producido justo posterior a la reunión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. En lo que va de 2025, el Ejecutivo madrileño ha solicitado ya la devolución de unos 37 ilegales. En fin, una última noticia, porque como hoy es una mesa de hombres, me ha llamado muchísimo la atención esta información que publica en su portada The Objective. Según la Organización Mundial de la Salud, se ha reconocido que la salud de los hombres se ha ignorado históricamente y llama a adoptar diferentes políticas exclusivas contra problemas masculinos, como son la elevada tasa de suicidio, el cáncer de próstata y algún que otro problemilla de salud mental. Desde luego es llamativo. Me afecta solo uno, pero sí es llamativo. Yo he visto la noticia, pero no he entrado en detalles, la verdad. No, he visto solo el titular. Lo que me asombra es lo que ha dicho la Comunidad de Madrid. Me parece una metida de pata otra vez. Porque si este Mena no es Mena, lo que tiene que hacer es primero enterarse si es Mena o no es Mena. Lo que decía Miguel Ángel, si no es Mena, al trullo. Bueno, pasando por el juicio. No... Y si es Mena, pues ya me lo pensaría más, porque el trullo para los Menas en España es un chollo. Entonces sí que me lo pensaría en devolverlo. Pero si realmente es mayor de edad y ha hecho eso, a purgar. Yo, en relación con las medidas que pretenden iniciar a partir de este informe, de esta noticia sobre la OMS, yo casi te diría que prefiero saber primero cuáles son las medidas y que me dejen como estoy. También es verdad. No quiero que se metan con mi salud, que estos tienen mucho peligro. La OMS es un peligro, en este caso, si se ha centrado en nosotros los hombres... ¿Puede confinar o confitar? O confitar, que yo creo que sí. Al almíbar nos van a hacer. En fin, no hay tiempo para más, señores. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Recuerden, esta noche a las 10 menos cuarto, Santiago Abascal, el presidente de Vox, se sienta con José Javier Esparza en El Gato al Agua, la primera entrevista que nos concede en esta televisión en este nuevo curso político. Nada más empezar, porque es miércoles 3 de septiembre, así que no se la pierdan. También la podrán seguir a través de las redes sociales, de las que pueden estar pendientes desde luego en las próximas horas para tener información actualizada sobre lo que sucede en el mundo. Por lo demás, les espero aquí mañana a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz miércoles. Hasta mañana, adiós.